Buenos días, alumnos. ¿Cómo están? A ver, por favor, quiero ver sus caritas en los videos. Yo estoy con el Polo. A ver. Muchachos, muy buenos días. Entonces estamos, hoy día, la fecha es 29 de abril del 2020. ¿Cuál es el tema de hoy? Es la ciencia biología. La ciencia biología. Saben, alumnos, que todo esto se copia, ¿ya? Todo esto se copia en su cuaderno. Dice acá, segundo de secundaria. Tema 2. Y pizarra. A ver, ahora sí, todo silencio. Ya saben que sus micros están... ¿Quién le ha puesto una foto nada más? ¿Cómo se llama esa alumna? Quiero ver, ya saben, no me pongan fotos, ¿qué cosa? Yo también voy a poner mi foto. Ya, muchachos. Entonces, ahora sí, atención. Saben que los alumnos que no están presentes, activen su cámara para colocarlos como asistentes. ¿Ya? Si no colocan sus cámaras, para mí son mis asistentes. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a... Les pido a todos, silencio. Porque acá escucho todo lo que están hablando. Silencio. Ya, entonces, vamos a ver la ciencia biológica. Para empezar a hablar la ciencia de la biología, tenemos que hablar también de su historia. ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que la biología tiene muchos años ya, muchos años como ciencia. Y esto lo podemos observar, ya que tiene más de 2000 años como ciencia, siendo el padre de la biología el gran Aristóteles. Aristóteles fue el que, con sus estudios, con sus investigaciones y también con la ayuda de otras ciencias, formuló pues la existencia de la biología como ciencia, como tal. La biología proviene de dos voces griegas, que es bios y logos. Bios, que significa vida, y logos, que significa tratado, estudio, ¿no es cierto? Por eso que se le dice, es el estudio de la vida. Ojo, pero la vida tiene etapas. No hablamos la vida de la Tierra, no estamos hablando de la humanidad, sino la vida de cada ser tiene etapas. Y todas esas etapas son iguales a todos, a todos. El ciclo de vida que se llama, ¿no es cierto? Entonces, nosotros decimos, oiga, ¿la vida comienza a partir del nacimiento? No, jamás. ¿La vida desde cuándo empieza? A ver, ¿quién me dice? A ver, está activado, ¿no? ¿Quién me dice desde cuándo empieza la vida en un ser vivo? ¿Según ¿Desde que está en la barriga de su mamá o no? en la barriga de su mamá. ¿O no? A ver, dime. ¿Desde dónde bajar el volumen de televisión? Se escucha feo. Todos tus gritos se está escuchando en el... Todas las cosas. ¿Ya? Entonces, miren, ya ha dicho el alumno en la barriga. Vamos a darle una opinión más científica. Lo que dice es cierto, pero no para mí.
Cualquier día en la barriga. Profe, mucha bulla. No hace bulla, pues. Ya. No, pero silenciado para mí, ¿no? Pero no para ellos. Ya, es silenciado para que todos me escuchen a mí nada más. Miren, alumnos. La vida comienza en la unión del gameto masculino con el gameto femenino. O sea, espermatozoides con óvulo. Cuando ocurre esa unión, automáticamente empieza la concepción. ¿Qué quiere decir? El inicio de la vida. Y eso está estrictamente amparado por nuestras leyes jurisdiccionales, como es nuestra Carta Magna. En la cual la Carta Magna, ¿qué nos dice? En el artículo 2, nos dice el derecho a la vida. A la persona se le considera viva desde la concepción, desde la fecundación. Por eso es lo que le digo, la vida desde dónde empieza. Me dice desde la barriga de la mamá, les digo de una forma más científica desde dónde. ¿Ya? Entonces, lo mismo va a pasar con los animales, o lo mismo va a pasar con las plantas. ¿Ya? Esa es la vida, el proceso de la vida. Ahora, la vida empieza ahí y termina ¿cuándo? En la muerte. Porque la muerte también es parte de la vida. ¿No es cierto? Pero en ese ciclo evolutivo de la vida hay fases, hay etapas. Uno de esos, por ejemplo, hasta que nazca, hasta que se produzca el neonato, se tiene que producir, por ejemplo, tiene que haber los embriones, la etapa fetal y la etapa neonatal. Muy bien. Ojo, muchachos, hasta los 3 primeros meses se ha formado el ser humano, chiquitito, todos los órganos formados, todos sus huesos. De ahí para adelante es solamente crecimiento de ese efecto, ¿no? Hasta que tenga la madurez también en los pulmones y puedan nacer. Muy bien, a eso se llama neonato. Entonces, vamos a hablar, entonces, vemos que la biología como tal, como ciencia, no puede salir sola, sino ha tenido que ser ayudada, ha tenido que ser procesada a nivel de investigación por otras ramas. Esas ramas hacen un cúmulo también de ciencias a la vez, que al sumar todas esas ramas hacen posible que la biología sea tildada como ciencia. ¿Cuáles son esas ramas, profesor? Muy bien, le voy a decir. No es sino, por ejemplo, la rama se puede decir, de la genética. Oiga, pero profesor, ¿qué es la genética? Genética ya se viene de genes. Muy bien, sí, viene de genes. Porque la genética, como todos sabemos, es el estudio de qué, de los genes no, sino de la herencia. ¿Y quién nos da esa herencia? ¿Quién nos da esa herencia genética? Nuestros padres. Nosotros no nos vamos a parecer al vecino. Tenemos que parecernos a nuestros padres. ¿No es cierto? Entonces, decimos lo siguiente. Óigame, profesor, pero yo no tanto tengo parecido a mi mamá. Yo me parezco a mi papá. Es cierto, algunos pueden tener los rasgos más a similitudes de uno de los dos, pero siempre van a tener algo de los dos a la vez. ¿Por qué? Porque son células que han provenido de sus padres. Entonces, decimos acá, la genética, como le dije, es una ciencia también que ha sido estudiada por el gran monje, ¿no es cierto? Gregory Mendel, el cual con las plantas, con los guisantes, comenzó a utilizar esos colores, llegando a conclusiones, ¿no es cierto? Primera ley de la teoría de Mendel, segunda ley, hibridación, en fin, hay varios. Cuando llegan al 4º año secundario, o tal vez más adelante, ¿no? Porque todos llevan biología,
vamos a estudiar también la genética. Tenemos la morfología. Profesor, ¿qué es morfología? Morfología es el estudio de las formas, ¿no? De las diversas formas, de las diversas características que presenta el ente, el ser. Tenemos la fisiología. Profesor, he escuchado la fisiología, pero ¿qué tiene que ver con la fisiología con la biología? La fisiología es el estudio de todos los órganos que hay en nuestro cuerpo. Estudia el corazón, estudia los pulmones, estudia, ¿qué les digo?, el estómago. Estudia todo ello, ¿ya? Es el estudio de los órganos de nuestro cuerpo. También vamos a encontrar acá la evolución. Evolución. Y todos hemos escuchado la palabra evolución, pero en los seres vivos, la evolución data de cuándo. Desde, tal vez, oiga, tengo mi hijo sigue evolucionando. No, eso no es evolución. Oiga, mi papá tenía cáncer, yo también voy a tener cáncer. Es una probabilidad, pero no es una evolución, ¿ya? Me refiero a la evolución del ser humano en este caso. Oiga, no es de una generación a otra, sino es de 40, de 100, de 200 generaciones. Ahí se ve el cambio. Por ejemplo, si nosotros vemos a nuestros antepasados, según lo que dicen las ciencias biológicas, ¿ya? Nosotros provenimos del mono. Y vemos cómo ha sido el paso del Australopithecus bambolino, sigue avanzando. Tenemos el hombre Cro-Magnon, que es el eslabón entre el mono y el hombre. Tenemos el hombre de Java Java, el hombre de Neandertal, ¿no es cierto? Entonces vemos ese proceso evolutivo que ha tenido que ir pasando hasta lo que somos actualmente. Si a nosotros nos dijeran, oye, ¿tú te pareces al hombre de Java Java? No nos parecemos. No nos parecemos en nada. Pero ha sido ese cuadro evolutivo, poco a poco, hasta llegar a lo que somos ahora. Ahora, no quiere decir que se estancó. Oiga, la ciencia es elíptica. Lo que hoy día es, mañana no es. Estamos acá, pero no quiere decir que haya una evolución de nosotros. Y los científicos han pensado eso. ¿Cómo seremos nosotros en el futuro? Y ha pensado eso. ¿Y qué es lo que nos dice? Bueno, nosotros en primer lugar vamos a ser de 1,50 m. Vamos a medir 1,50 m. Correcto. Óigame, tan chatitos, aunque sea un poquito más altos, ¿no? No va a haber más altos. Es más, si ustedes estiran sus brazos, sencillamente cuando pasen 100 generaciones, 200, 500, 1000 generaciones, les hablo en futuros, ¿no? En futuros, sencillamente ustedes van a tener los brazos más largos. Oiga, sus ojos van a ser redondos. Su cabeza va a ser casi como en forma de un triángulo. Su nariz, creen que van a tener nariz. Ahí no van a ser narizones, no van a haber ñatos. Oye, esa narizaza, nada. No va a haber eso. Ustedes que tanto molestan a sus compañeros XX, hoy narizón, ya no va a haber narizón. Nada va a haber. Sencillamente no va a haber la estructura física que se ve de la nariz. Solamente va a haber el boomer, nada más el boomer, el huesito. ¿Se dan cuenta? Las orejas, que tanto dicen, oye, orejón. Le dicen, orejón. Le dicen platillo. Les dicen, no va a haber orejas. Así como el pollo, así van a ser. Van a estar tapaditos como con pelito. Nada más. Su mano, oiga, va a haber 4 dedos. ¿Para qué van a tener una manazo? No, que yo tapo así. Nada, no va a haber el meñique. Va a haber 4 dedos. Ese es hasta un futuro del ser humano. Pero no quiere decir que ahí llegue, sino de ahí, a partir de ahí, tal vez cómo hacer. Porque la ciencia va cambiando, es elíptica. Entonces, ¿qué más va? No vamos a tener pelo. Ya no va a haber pelados.
Ya no van a decir, uy, ay, quiero ponerme pelo, se me está cayendo el pelo, así como a mí se me está cayendo, igualita. No va a haber eso. Sencillamente, ¿por qué? Porque no lo necesitamos. No va a haber cejas. Tanto que las mujeres se depilan. En el futuro ni siquiera se van a depilar. Van a quedar sin cejas. Óigame, pero si ese es el techo de los ojos, no. ¿Para qué? Entonces están las pestañas, que también cubren dicha función. ¿Se dan cuenta todo lo que va a haber? Y si le estoy dando una imagen verbal de lo que vamos a hacer en el futuro, díganme, si ustedes analizan eso, ¿han visto las fotos de los extraterrestres? Prácticamente no se dan cuenta que yo le estoy diciendo cómo son físicamente ellos, porque son chiquitos, hay otros son grandes, pero mayormente lo presentan así. Quiere decir que los científicos nos han dicho, oiga, nuestro futuro son ellos. Nuestros antepasados son los monos. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Se dan cuenta, muchachos? Ahora, profesor, ¿pero por qué no vamos a tener el dedo? Porque la ley de Lamarck, del gran científico Lamarck, el francés, ¿cuál fue su teoría? La teoría del uso y desuso. Todo aquello que no usas se elimina en el futuro. Si tú no usas tu dedo meñique, porque no lo utilizamos, ¿para qué lo usamos? Ah, para rascarse la oreja. Qué barbaridad, eso no es importante. Sencillamente se elimina. Ahora, ustedes me dicen, profesor, muy bien, pero eso es un aspecto físico y el aspecto interno. Claro, nosotros tenemos órganos que no tienen funciones, pero lo tenemos, como en el caso del apéndice, ¿no? Dígame, ¿para qué vale el apéndice? No vale para nada. Sencillamente, cuando ustedes comen bastante aquí, cuando el apendicitis, porque el apendicitis viene de acuerdo a la alimentación que uno tiene, tal vez mucha sal, en fin, ¿no? Todo eso. Entonces, les da apendicitis. ¿Y qué? ¿Es un órgano? No, porque eso lo estirpan. Lo estirpan. Pero ese órgano era de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque eso les ayudaba cuando ellos comían sus árboles, sus ramas, sus hojas. ¿Por qué? Porque ellos comían y se alimentaban, y eso tal vez de una u otra forma ayudaba a desintegrar tremendos alimentos, ¿no? que ellos consumían. Muy bien. Ah, pero profesor, ¿será el único? No. ¿Saben cuál más? Cuando ustedes tengan 18 años, le va a crecer las muelas del juicio, que se les dice. Oiga, pero si esa es parte de mis dientes. No, señores, eso no tiene función. No tiene ninguna función. Es más, los odontólogos dicen, ni bien tengan, ni bien les crece, sáquenlo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el último diente del fondo, sencillamente crece a un costado. Y la raíz penetra el otro molar. De tal manera, cuando quieran sacarlo la muela del juicio, van a tener que sacar también la otra muela. ¿Por qué? Porque lo destruyen. Esa es la situación. Por eso que la muela del juicio no tiene ninguna función, pero sí nos hace recordar que nuestros antepasados sí lo tenían. ¿Por qué? Porque ellos masticaban los tallos del árbol, las hojas duras, y ¿cómo lo hacían? Con sus tremendos molares, y esos molares tenían que ser, nuestros dientes no están acostumbrados a eso. Comemos eso, pan, se te rompe. Cuiden sus dientes, porque después, 50, 60, 70 años, no van a tener dientes. ¿Ya? Y no es igual como una cajita comprarse de dientes a tener los suyos propios. Hay que lavarse bastante con cremas dentales, ¿no es cierto? Ahora no me digan cuántas veces, no es una, no es dos, sino cada vez que ustedes consumen un alimento, porque se forma el sarro, las bacterias, y sencillamente eso malogra los dientes. ¿Qué valora los dientes? Los dulces no tanto. ¿Qué es lo que malogra? El ácido. El ácido deteriora las dentaduras. El dulce lo hace negrito a los dientes. El ácido lo pica. Muy bien, muchachos, seguimos. Tenemos Ahora, todo eso, lo que les he manifestado, la ecología, que también con Haeckel, ¿qué es lo que pasa? Que los seres vivos
tienen que interrelacionarse con lo que está a nuestro alrededor, el ecosistema, ¿no es cierto? Todo el ambiente, el medio ambiente, porque nosotros no vivimos aislados del mundo, nosotros tenemos que tener solcito, tenemos que tener aire, tenemos que tener respiración, y todo eso es una interrelación que forma la ecología. ¿Ya? Ahora, si no habría sol, no habría vida. ¿Por qué? Porque no se podría hacer el proceso de la fotosíntesis en las plantas. Y si no hay plantas, ¿cómo nosotros respiramos? Si nosotros tenemos ese ciclo de respiración con las plantas. Mientras que las plantas liberan oxígeno, nosotros tomamos ese oxígeno. Nosotros exhalamos. Y esa exhalación viene a ser el anhídrido carbónico. Y ese anhídrido carbónico, eso satisface demasiado a las plantas. Porque ese CO2 es como si fuera nuestro oxígeno. Por eso que viene así. Entre el oxígeno sale el CO2. Las plantas toman el CO2, eliminan el oxígeno. Y así sucesivamente va. Eso es un ciclo. Es el ciclo del oxígeno, donde nos vincula con las plantas. Por eso, cuiden sus parques, cuiden sus árboles, cuiden también sus plantas, no lo maltraten. Muy bien, ese es en el ámbito de la biología, según la materia estudiada. Pero también hay otra cosa, según, por ejemplo, según, sí, la materia, de acuerdo a las propiedades de la materia estudiada, las propiedades de la materia. Acá vamos a ver, de acuerdo con el tipo de organismos estudiados también, de acuerdo con organismos. Por ejemplo, pero de acuerdo a los organismos estudiados tenemos a nivel zoológico, de zoología, a nivel botánica, ¿no? Y sobre todo eso, y a nivel, ¿qué otro nivel más podemos hacer? A nivel tal vez de los científicos. Por decir, profesor, ¿cómo será a nivel de zoología? ¿Qué es la zoología? Estudia los animales. Es la ciencia que estudia los animales. Y si estudia la ciencia que estudia los animales, podemos decir, en la zoología vamos a encontrar por decir, a la microbiología. Oiga, la microbiología, cuyo padre de la microbiología ha sido el gran francés Louis Pasteur, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Louis Pasteur? Oigan, en ese tiempo, más o menos en el año 1700, 1800, los científicos más renombrados eran de Francia. Tenemos al gran Lamarck también. Tenemos a Lavoisier, que es el padre de la química. Lamarck ha sido, se puede decir, el que, no se puede decir, sino es el que promulgó, el que propuso la teoría del uso y desuso, ¿no? Tenemos también, en este caso, a Louis Pasteur, que es el padre de la microbiología, ¿no? Entonces, por decir, en microbiología vamos a tener la bacteriología, las bacterias, es el estudio de las bacterias. Tenemos la micología. ¿Qué es la micología? Mico viene no de mono, mico, pero micos son los monos. No, el estudio de los monos no. Micología significa mico, hongos, el estudio de los hongos. Ahora, hay muchas clases de hongos. Por ejemplo, en los vegetales encontramos esos que tienen un tallito con un paraguas, como paraguas, ¿no? Una especie. Ya, a esos hay muchas especies, como pueden ser alimenticias o como pueden ser muy venenosas. Entre las alimenticias muy ricos son los champiñones, ¿no es cierto? Pero hay otro tipo de hongos que comienzan a picar en la mano, en los pies, en la parte de tu cuerpo. ¿A qué se debe, profesor, eso? Se debe a que ustedes mucho tienen humedad, muchos se lavan y no se secan. Y eso se produce el hongo, ¿no? Son afectaciones. Los hongos también, hay muchos tipos de hongos ahí, no solamente externos, también hay internos. Cuando la persona se encuentra demasiado congestionada de hongos, ahí vienen los problemas. Oiga, profesor, no, yo hago dieta y no bajo de peso, ¿por qué? Pero hago dieta, no como casi nada. No, porque su sistema está lleno de hongos. Lo primero que tiene que hacer es eliminar esos hongos. Ahora, yo no soy médico para decirles que van a tomar. Eso corresponde ya
al médico que les manifieste. Pero lo que sí sé es que a veces se debe al exceso de hongos que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos también a la virología. Profesor, ¿qué será la virología? No entiendo. Viro de los virolos, el estudio de los virolos. No, señores, es el estudio de los virus. De los virus. ¿Ya? Ahora, por si acaso, no confundir, el estudio de los virus, la virología, ¿no? Se encarga del estudio de los virus, como este virus que nos azota, del COVID-19, o para que ustedes me entiendan, del coronavirus. ¿Sí o no? Es un virus. Ojo, los virus y las bacterias no son seres vivos, pertenecen a otro reino. Entonces, tenemos la protozoología, que es el estudio de los protozoarios, el estudio de los protozoarios. Y ustedes me dirán, profesor, ¿pero qué son los protozoarios? Son aquellas células que tienen, o sea, aquellos animales que tienen una sola célula. Son unicelulares, como el paramecium, ¿no es cierto?, que se ve a nivel microscópico. Tenemos, ahora, no solamente protozoarios, tenemos las células, o sea, las células protozoarios, sí, se puede decir, ¿no? Las células protozoarios o las células eucarióticas. Las células procarióticas y las células eucarióticas. Las células eucarióticas son las que están mejor formadas, ¿no es cierto? Son más complejas. Me está cayendo todo. A ver, son las células complejas. Entonces, en la botánica, ¿qué es el estudio de la botánica? Es el estudio de las plantas. Dentro de la botánica vamos a encontrar, por ejemplo, la ficología. ¿Qué estudia la ficología? Es el estudio de las plantas. Perdón, me estoy confundiendo. Fico viene de algas, por lo tanto es el estudio de las algas. Tenemos la briología con B, que es el estudio de las plantas. Lo mismo vamos a encontrar ya le dije, ¿no? En el campo de ficología tenemos la briología, estudio de los musgos, de las hepáticas. Ustedes me dirán, profesor, ¿y qué son los musgos? Los musgos, ustedes no han visto, por ejemplo, hay, a veces la parte de su casa donde hay bastante humedad se torna verde. Esa es la unión de los musgos con los líquenes. Por eso que se torna esa especie verduzca en sus lavaderos a veces, ¿no es cierto? Eso hay que lavarlo porque eso incrementa tal vez bacterias, ¿no? Entonces, tenemos la teidología con P, es el estudio de los helechos. Ojo, los helechos, aquellos helechos, hay helechos gigantes también, ¿no? Helechos, no tienen hojitas, sino tienen una cantidad de hojitas, chiquitas, pequeñas. Tenemos también la carpología. Carpología, acuérdense del estudio de los frutos. Eso es generalmente en el campo de la botánica. En el campo de la zoología, vamos a observar, por ejemplo, ¿qué es la zoología? Es el estudio de los animales. Y se subdivide también en diversos campos. Por ejemplo, la helmintología. Helmintología, que es el estudio de los gusanos. La entomología. Hay grandes entomólogos. O sea, estudian biología, pero se especializan en entomología. ¿Qué es entomología? Es el estudio de los insectos, ¿ya? De aquellos insectos. Tenemos también la malacología. Malacología no es sino el estudio de los moluscos. Óigame, profesor, ¿y quiénes serán los moluscos? Muy fácil, le voy a decir, moluscos pueden ser aquellos que tienen, por ejemplo, pueden ser bivalvos o univalvos. Bivalvos, ¿cómo puede ser? Como el choro, ¿no? Tiene dos valvas. O como, por ejemplo, las almejas, que tienen una sola. O también puede ser el pulpo, ¿no? Los gasterópodos, ¿no es cierto? Eso se divide. ¿Quién no conoce el pulpo? Una cosa es decir pulpo y otra cosa es decir calamar. Los calamares son más grandes, pueden ser gigantes, ¿no? Los pulpos son pequeños, nada más. Pero qué rico es un pulpito en su ceviche, ¿sí o no?
ceviche con pulpo, está riquísimo. Ojo, el pulpo tiene 3 corazones, ¿sabían? Tiene 3 corazones. Nosotros tenemos uno, el pulpo tiene más. Tenemos también la ictiología. ¿Qué es la ictiología? La ictiología es el estudio de los peces. Hoy por hoy le están haciendo una mala fama a los peces. ¿Qué es lo que dicen? No, no compren pescado. ¿Por qué? Porque en Ecuador están tirando los muertos y ahí los peces... Por favor, ¿cuántos muertos? ¿Cuántos aviones se han caído con diferentes personas ahí? Y se han comido. ¿Acaso ustedes van a comer ese pez que comieron? ¿Lo han encontrado un dedo? ¿Qué cosa? Nada ahí. Eso es así. Los accidentes aéreos, accidentes de barcos, se ha inundado las poblaciones debido a qué, a los terremotos, ha habido, ¿no? Inundaciones después. ¿Qué? O sea que lo van a encontrar en el agua enteritos, ¿no? Cuando ya no parece. Ya. Cuando se cayó el avión de la Alianza Lima, hay varios que han caído y no se encontraron sus cuerpos. Esos cuerpos no quedan generalmente así, no son comidos por las especies marinas, no solamente por los peces, por varios, hay varios seres marinos, ¿no? Entonces, ¿quién no ha comido pues, su pescadito, el bonito, la sierra, el frito? ¡Uy, qué riquísimo! Su jalea, ¿ya ven? Pero dicen, no, no hay que comer porque están comiendo, por favor, por favor. ¿Ya? Entonces, de esa forma, también tenemos de acuerdo, pues ya se nos acaba el tiempo, de acuerdo con el nivel, bueno, vamos a ver con los científicos. Muchos científicos se han presentado, muchos científicos. Como ustedes se recordarán, tenemos Aristóteles, tenemos a Aristóteles, padre de la biología, tenemos al padre de la botánica, que es el gran Teofrasto, tenemos a Robert Hooke, que es el padre de la citología. ¿Por qué? Porque él descubrió la célula. Eso lo descubrió en el año 1664. ¿Se dan cuenta de ese tiempo? Cuando los hermanos Van Leeuwenhoek descubrieron los lentes ópticos. Y entonces, con la ayuda de eso, descubrió y le puso el nombre de célula o corcho, ¿no es cierto? Porque estaba observando que dentro de la célula había pequeños huequitos, ¿no? Como los que hay en el corcho. Tenemos al gran Theodor Schwann, que en el año 1838-1839, con el gran también Schleiden, ¿qué es lo que hicieron? Descubrieron las células vegetales, ¿no es cierto? Las células animales descubrieron. Tenemos al gran Ernest Haeckel, que es el padre de la ecología. Entonces, ¿te dan cuenta estos científicos cómo han ayudado? Tenemos al padre de la taxonomía. ¿Quién es el padre de la taxonomía? Es el que clasificó a los animales de acuerdo a sus garras, de acuerdo a su pico, de acuerdo a todo, ¿no? Al tamaño, a las plumas, a todo. Fue Carlos Linné. Bueno, no me quiero alargar mucho, pero tengo que avanzar por lo que he dicho, pues no he escrito nada. Tenemos acá. ¿Qué es la biología? Alumnos, si se corta escribiendo, ya saben lo que ustedes tienen que hacer. Ya no vamos a entrar. Solamente voy a poner las pizarras, lo voy a colgarlo para que ustedes lo copien. Y también, acuérdense, me copian los cuadros todo el día. Me lo presentan hasta el viernes. Hasta el viernes me presentan con los ejercicios resueltos que también están ahí. ¿Qué es la biología? Es la ciencia que estudia. Esto lo voy a subir al Classroom, ya saben. Que estudia la vida. ¿Ya? La vida. Coma. Se divide en 2 voces griegas. ¿Cuáles son esas voces griegas? No son sino bios y logos. Ojo, que bio significa vida, logos, estudio, coma, tratado. Por eso que se le llama el estudio de la vida, ¿no es cierto? Podemos citar acá, según la materia estudiada, ¿no? Según la materia estudiada, por ejemplo,
según la materia estudiada, lo podemos clasificar de la siguiente forma. Por ejemplo, la morfología. Tenemos acá a la genética. Tenemos acá, ¿a quién más? Tenemos a la fisiología, entre otros. Todos aquellos que han contribuido a formar a la ciencia, ¿no es cierto? Tenemos en esto, tenemos a la genética. Tenemos también a la evolución. A la evolución. No, entre todos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a la paleontología. Tenemos a la ontogenia. Hay más, pero entre los principales. Muy bien. Tenemos también, según la materia. Me falta poco, me falta poquitos. Según el tipo de organismos. 2. Según el tipo de organismos estudiados. Tenemos acá a nivel de zoología. Tenemos B, a nivel de botánica. Tenemos C, a nivel de morfología también. Lo voy a hacer los dos primeros. Tenemos acá, a nivel de zoología, vamos a tener a quiénes. Tenemos a la ornitología. Tenemos también, aparte de eso, tenemos a la aracnología, la malacología. Aracnología. Malacología. Ustedes dirán, ¿qué profesor qué es eso? Malacología, estudio de los moluscos. Aracnología, estudio de las arañas. Helmintología, el estudio de los gusanos. Tenemos la entomología también. La entomología es el estudio de quiénes, de los insectos. Como también vamos a tener también la ictiología. La ictiología es el estudio de los peces. A la botánica vamos a encontrar a la briología. Tenemos a la pteridología. Tenemos en otros casos también vamos a encontrar a la ficología, entre otros casos. La ficología. ¿Se dan cuenta? Ahora, también hay otro caso con relación a los científicos que estudiaron. Ya les hablé de ellos. El gran Aristóteles, Teofrasto, Haeckel. Tenemos a Carlos Linneo, a Charles Darwin, a Luis Pasteur, que es el padre de la microbiología. En fin, muchachos, saben que todo esto se copia, se sube esto al Classroom, se copia, y también los cuadros, acuérdense, copien los cuadros, resuelvan sus ejercicios y me lo envían todo, le toman foto y me lo envían hasta el viernes, porque el sábado me encargo de revisar. ¿Ya? 2 notas, nota de cuaderno al día y nota de los ejercicios. Ya saben, muchachos, continuamos todo eso, ya no falta nada. Ahí están sus ejercicios también, me lo desarrollan bien. Las preguntas, algunas que no lo encuentran, lo investigan. Muchachos, ha sido un placer enseñarles hoy día. Nos vemos en la siguiente clase.